MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. 10,000 empresas, más o menos, son las que pudieron haber cerrado entre abril y mayo. Hemos hablado de la pérdida de empleos en el sector formal. Es salvaje el número. Hablamos de más de 1,000,000. En el informal, híjole, son muchísimos. 12 millones, más o menos, de ocupaciones. Entre que era formal, no era tan formal. Ya sabes, o sea, hay una cantidad enorme. 12 millones más o menos de personas que estaban ocupadas en marzo, hoy están desocupadas, hoy no tienen actividad. A raíz de todo esto, pues hay una preocupación creciente en el sector empresarial. Te mando un abrazote, querido Pedro Tello. Cuéntanos un poco. 10,000 empresas de entrada es lo que ha podido haberse contabilizado entre estos meses, entre abril y mayo. Cuéntanos, Pedro. Luis, buenos días. Pues sí, este es, diría yo, el otro rostro de la crisis, el real, el que tiene que ver con lo que sucede a nuestro alrededor y particularmente con la realidad de aquellos empresarios que finalmente tuvieron que sucumbir frente a la caída en las ventas, obligada en buena medida por el confinamiento de sus labores, en la medida en la que no tenían empresas esenciales. Hemos venido señalando en este espacio, Luis, tú lo acabas ahora mismo de confirmar, que el rostro humano de la crisis tiene que ver con la pérdida de más de 1,000,000 de empleos en los últimos 3 meses. Tiene que ver al mismo tiempo con el registro histórico de los retiros que han hecho los trabajadores de sus afores para hacer frente a la caída en los ingresos derivado fundamentalmente del desempleo temporal o definitivo. Hemos señalado también aquí que la inversión productiva acumula 6 trimestres consecutivos a la baja y que estas caídas son cada vez más profundas. Hemos señalado aquí también que el ánimo y la confianza de empresarios, pero también de consumidores, se encuentran en este momento en los niveles más bajos desde que comenzó a seguirse la pista a estos dos indicadores o signos vitales de la economía mexicana. Hoy toca el turno a la pérdida de empresas que son finalmente generadoras de riqueza, de empleos e impuestos para el gobierno federal. Cifras del IMSS correspondientes a los meses de abril y mayo nos permiten señalar que en estos 2 últimos meses 9,984 empresas prácticamente han salido de los registros del instituto, lo que significa que casi 10,000 fuentes generadoras de empleo, casi 10,000 empresas han dejado de operar en México. Y se trata finalmente, Luis Auditorio, de empresas que simple y sencillamente van a dejar al garete a quienes trabajaban en ellas, obreros y empleados. Pero son empresas que al mismo tiempo, Luis, generan un efecto en cadena que se va a extender a otras empresas, a otras actividades y consecuentemente a otros empleos y a otras familias. ¿Por qué? Porque esas casi 10,000 empresas generaban demanda de insumos, de materias primas, de empaques, etcétera, a otras empresas que eran sus proveedoras, que ahora enfrentan no solamente el descenso en las ventas naturales por el confinamiento y la normalización lenta de la economía mexicana, sino literalmente el cierre de pedidos procedentes de estas 10,000 empresas. Así que el efecto en cadena que esto genera no termina solamente con estas 10,000 empresas que estamos ahora mismo señalando que han cerrado, sino se va a extender en los próximos meses a un mayor número de unidades productivas. Y es esta la razón, Luis Auditorio, por la que la más reciente encuesta de Citibanamex ubica cada vez más cerca del 10% la caída esperada de la economía mexicana en este 2020, lo mismo que ocurre con la más reciente encuesta o la más reciente estimación realizada por Banorte. Lo que señalábamos a principios de este año en el sentido de que estamos frente a la crisis más profunda de nuestra historia, paulatinamente va cobrando naturalidad y se va haciendo una realidad, Luis. 10,000 empresas menos, 1,000,000 de empleos menos y la confianza de empresarios y consumidores francamente por los suelos. Yo quiero preguntarte, Pedro, porque estos son los datos que vemos desde la formalidad,
pero la informalidad es muchísimo mayor. De hecho es la economía mexicana, pues más bien una economía informal. Ahí pues han tenido que cerrar muchos negocios, muchos changarros, muchos puestos, y se ha perdido mucha chamba, se ha perdido mucha gente. Tenemos una idea, después de lo que nos da el INEGI con esta encuesta de ocupación y empleo, del tamaño del ramalazo que se viene. Difícil, muy difícil. A ver, para poner solamente una simple comparación, cifras del IMSS hablan de la pérdida de 1 millón de empleos. La estimación del INEGI hablaba de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo, hablaba de 12 millones de personas ocupadas que habían perdido su ingreso. Así que la relación es de 1 a 12, Luis. Si lo hacemos tan simple, que no por ello sea una buena forma de calcularlo, uh-huh. Y tenemos hoy 10,000 empresas que han cerrado en el sector formal de la economía, pues multipliquemos por 12 esa cifra para tener una suerte de aproximación a lo que está ocurriendo en el sector informal de la economía, con todo y lo endeble que puede ser ese cálculo, pero al mismo tiempo con todo y lo razonable que puede ser la aproximación hacia lo que ocurre en el sector informal de la economía. Querido Pedro, siempre es un gustazo poderte saludar. Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y bueno, pues estamos en tus redes sociales. ¿Cuáles son? En Twitter me encuentran en @PetelloVillagrán. Que sea un buen martes para todos. Gracias, Pedro. Buen martes. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.